En 1943, las potencias del Eje debieron replegarse en el norte de África ante el avance imparable de los aliados. Hacía tiempo que los aliados estaban planeando una invasión de Italia, pero para ello era necesario convencer al alto mando alemán, mediante un engaño, de que un desembarco iba a tener lugar en Grecia y en Cerdeña, y no en Sicilia. Esta última isla era realmente la elegida para llevar a cabo la llamada Operación Husky, una gran operación anfibia que daría origen a la campaña italiana. Sicilia era un punto estratégico vital anhelado por los ejércitos aliados, ya que desde ella se podían llevar a cabo la invasión de la península italiana desde un punto cercano. La apertura de un nuevo frente en Europa aceleraría la derrota de Hitler y Mussolini. Para las fuerzas aliadas resultaba primordial dividir a las fuerzas enemigas antes de llevar a cabo cualquier ataque masivo a la gran isla del Mediterráneo. Inspirado en una idea de Ian Fleming, conocido por crear el personaje de James Bond, al teniente de la RAF, Charles Chandlerly, asignado al MI5, se le había ocurrido una triquiñuela para confundir a la Abwehr, la inteligencia alemana bajo el mando de Wilhelm Canaris. El plan era construir una pista falsa. Un oficial de la inteligencia naval británico llamado Ewen Montague, miembro del Comité de los 20, un grupo especializado en contraespionaje y desinformación, fue el encargado de meditar un plan lo suficientemente verosímil como para engañar al enemigo. Se debía buscar un cadáver que simulase haber sido víctima de un accidente aéreo y que ese cadáver portara documentación muy sensible que fuera fácilmente hallada por la inteligencia alemana. Debido al particular sentido del humor de Montague, se decidió llamar a la operación con el sobrenombre clave de Mincemeat, que significa carne picada. En primer lugar, era necesario encontrar un cuerpo que encajara con las características de un soldado británico. No fue tarea fácil, pero finalmente se localizó el cuerpo de un hombre de unos 34 años de edad que había muerto por neumonía. El cuerpo se obtuvo por mediación del personal del hospital St. Pancras, sin que se enterase la familia del fallecido. Después había que crear una leyenda falsa en torno al personaje. Se le bautizó con el nombre de William Martin y simularía ser el comandante del cuartel general de operaciones combinadas. También se le asignaría un romance con una chica llamada Pam. Se fabricaron cartas de amor que llevaría el cadáver en un maletín y se incluiría la fotografía de esa supuesta amante, que en realidad no era más que una fotografía de una agente del MI5. Para darle todavía más credibilidad al engaño, se añadieron otros efectos personales. Y para que pudiese tener éxito la operación, tanto los documentos como el cuerpo se debían encontrar en el mismo lugar. Todo este montaje se hacía para que las tropas alemanas se creyeran que un gran desembarco aliado iba a tener lugar en Grecia y en Cerdeña. Y para ello se colocó en el maletín lo más importante, una carta en la que quedaría descrito ese plan. La escribía el teniente general Sir Archibald Nye, segundo jefe del Estado Mayor Imperial, al general Sir Harold Alexander, comandante británico de las tropas del norte de África. Se pretendía crear un doble juego psicológico, ya que en esa carta se contaba cómo iban a engañar a los alemanes haciéndoles creer que un desembarco en Sicilia iba a tener lugar. Exacto, en la isla realmente elegida para ejecutar la operación anfibia. Para reforzar el engaño había otra carta de Lord Louis Mountbatten, jefe de operaciones combinadas, al almirante Sir Andrew Cunningham, comandante en jefe del Mediterráneo, en la que se especificaban las extraordinarias aptitudes de William Martin. Además, se señalaba que el contenido de dicha carta era de vital importancia y absolutamente confidencial, y se incluía una referencia acerca de unas sardinas, lo que podía perfectamente interpretarse como la isla de Cerdeña, lugar donde no iban a desembarcar, pero sí la isla elegida para sembrar la sospecha. El cuerpo del comandante William Martin se conservó en hielo, se trasladó en un camión y luego se subió a bordo de un submarino llamado HMS Seraph. Dicho submarino zarpó desde Escocia el 19 de abril de 1943. Navegó hasta posiciones cercanas a las costas de Huelva. La elección de España para la operación se tuvo en cuenta por la cercanía ideológica del régimen de Franco con las potencias del Eje. La presencia de espías nazis en territorio español era más que abundante. Por otro lado,
Huelva constituía un enclave perfecto debido a su cercanía al estrecho de Gibraltar como nudo de comunicaciones entre el Reino Unido y el norte de África. A las 4:30 del 30 de abril, se dispuso el cadáver de William Martin en cubierta y se le equipó con un chaleco salvavidas y el maletín que portaba los documentos confidenciales que debían ser interceptados por la inteligencia alemana. Luego se le echó al mar. Esa misma mañana, en la playa de El Portil, el cuerpo fue avistado por un pescador llamado José Antonio Rey María. La sorpresa de aquel humilde pescador debió ser mayúscula al encontrarse con lo que parecía ser un soldado británico fallecido en el mar. Muy pronto las autoridades españolas tuvieron noticia de los hechos. Por suerte para los aliados, un agente de la inteligencia militar alemana, llamado Adolf Klaus, también tuvo constancia del extraordinario hallazgo. A Francis Haselden, vicecónsul británico, quien estaba compinchado, le fue entregado el cuerpo de Martin, que fue enterrado con todos los honores militares en el cementerio de Huelva. El hecho de portar una cruz hizo que se procediera a darle sepultura cristiana. Antes, el forense Eduardo Fernández del Torno había sido el encargado de redactar el informe de la autopsia. El hedor fue insoportable. Existían ciertas dudas acerca del supuesto ahogamiento de William Martin, pero los alemanes no le concedieron demasiada importancia. Por otro lado, Montague decidió incluir el nombre de Martin en la lista de bajas británicas que más tarde sería publicada en el Times. El almirantazgo británico jugó bien su papel, enviando mensajes urgentes al agregado naval pidiendo la devolución inmediata de toda la documentación por su contenido altamente confidencial. Como habíamos anticipado, el agente local de la Abwehr, Adolf Klaus, se había enterado de la existencia de dicha documentación. Las autoridades españolas, sin embargo, se resistieron a entregársela a los alemanes. De todas formas, algunos simpatizantes alemanes ya habían conseguido fotos del contenido del maletín, aunque no habían podido abrir las cartas. Una vez que el maletín llegó a Madrid, su contenido se convirtió en el foco de atención de Karl Erich Kulenthal, un trepa que se había convertido en uno de los agentes más importantes de la Abwehr en territorio español. Kulenthal le pidió a Wilhelm Canaris, el mandamás de la Abwehr, que interviniera personalmente y persuadiera a los españoles para que entregaran los documentos. Y accedieron. Con una técnica especial, sacaron las cartas del sobre sin romper el sello de cera y las volvieron a meter antes de entregar el maletín al vicecónsul británico Francis Haselden. La información reveladora contenida en las cartas se envió a la embajada alemana y fue entregada a Wilhelm Leisner, jefe de la Abwehr en España. Después, el espía Karl Erich Kulenthal, que en 1943 mandaba más que Leisner, viajó personalmente hasta Alemania para llevar aquellos documentos secretos. Los agentes británicos comprobaron tiempo después que el maletín de Martin había sido abierto y la documentación vuelta a guardar cuidadosamente, como si nadie hubiese hurgado en aquel maletín. Los alemanes creían que habían conseguido una información muy valiosa sin que los británicos supieran nada. Pero vaya si lo sabían. El ardid había sido consumado y por ello se envió un telegrama a Winston Churchill avisándole del éxito de la operación. Los alemanes habían picado el anzuelo. Se habían tragado toda la carne picada. Tras analizar todos los documentos, un agente nazi llamado Alexis von Rhone convenció firmemente a la cúpula militar alemana de la autenticidad de la información que portaba el cadáver de William Martin. Con el fin de evitar una nueva autopsia que pudiese desbaratar el plan, se había añadido a la tumba del comandante caído una lápida de gran peso, por si acaso. Tanto Hitler como Mussolini sospechaban de un desembarco aliado en algún lugar del Mediterráneo. El Führer, al tener noticia de la documentación descubierta, se encontraba tan convencido de que un desembarco aliado tendría lugar en Grecia y en Cerdeña, que mandó reforzar allí sus tropas y se mandó que el mariscal Rommel creara un poderoso ejército en Atenas. No obstante, algunos subordinados de Hitler albergaban dudas de la autenticidad de aquellos documentos. Pero finalmente la operación Husky tuvo lugar el 9 de julio de 1943 y tuvo lugar en Sicilia. Fue todo un éxito, ya que la caída de Sicilia se completó el 17 de agosto sin encontrar demasiada resistencia. El éxito de la operación Mincemeat había sido clave para los aliados. A Ewen Montague se le concedió la Orden del Imperio Británico por su participación.
Más tarde escribiría un libro en 1953 titulado El hombre que nunca existió. La historia sería llevada al cine. Más recientemente, en 2021, John Madden ha vuelto a traernos esta intriga. Desde que se enterró a William Martin, no faltaron flores frescas en su tumba. En el año 2002 se descubrió que las depositaba una mujer llamada Isabel Naylor. Era hija de un trabajador inglés de la Rio Tinto Company Limited. Debido a este honorable gesto, fue condecorada por el gobierno británico. Aunque hay quien todavía duda de la verdadera identidad de William Martin, los historiadores apuntan a que fue un vagabundo alcohólico de origen galés llamado Glindor Michael que pudo haber muerto ingiriendo matarratas. A día de hoy, William Martin, el hombre que nunca existió, sigue enterrado en el cementerio de Huelva. Sin embargo, el misterioso hombre que sí existió, Glindor Michael, se convirtió sin saberlo en el principal testigo de una de las operaciones más famosas de contraespionaje de la historia. Una operación que ayudó a acelerar la derrota de las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial. Academia Play lanza su tercer libro. En una obra bellamente ilustrada, nos traen un apasionante recorrido por 25 de las más famosas batallas de la historia de la humanidad. Desde la batalla de Kadesh, librada hace más de 3000 años entre los hititas y el Egipto de los faraones, hasta la batalla de Stalingrado, luchada por soviéticos y alemanes hasta la última bala en una ciudad a orillas del Volga en plena Segunda Guerra Mundial. Si algo los seres humanos hemos hecho con absoluta delectación a lo largo de la historia, es pelearnos entre nosotros. La guerra es el último y definitivo acto de la tragedia humana. En un formato característico y sencillo, con mapas y simpáticos dibujos, mayores y pequeños podrán descifrar la guerra de un modo diferente y altamente entretenido. Batallas de todas las épocas en las que se incide en cómo se llegó hasta ellas y las consecuencias que tuvieron. Academia Play es uno de los canales didácticos de YouTube más exitosos y con más seguidores. Sus suscriptores se cuentan por millones. El libro está escrito por Alberto Vidal Guerrero, Alberto Menéndez Ingra y Javier Rubio Doncé. Está editado por La Esfera de los Libros y el prólogo corre a cargo del exitoso divulgador Fernando Díaz Villanueva. Haz que tu experiencia de aprendizaje sea épica.